Hay momentos en la vida en los que una sola decisión cambia absolutamente todo. No una decisión grande a los ojos del mundo, no una firma millonaria, no un reconocimiento público, no un aplauso de la gente. Hablo de esa decisión silenciosa que ocurre dentro del alma cuando una persona finalmente deja de jugar a creer y decide tener fe de verdad. Y quizá tú piensas que ya tienes fe porque rezas de vez en cuando, porque vas a misa algunos domingos, porque llevas un crucifijo en el cuello o porque dices yo sí creo en Dios, pero déjame decirte algo con total sinceridad. Hay una diferencia abismal entre creer que Dios existe y vivir como alguien que realmente le ha entregado su vida a Dios. Los demonios también creen que Dios existe y tiemblan. La pregunta no es si crees que Dios está ahí. La pregunta es si confías en Él lo suficiente como para poner tu vida entera en sus manos, incluso cuando no entiendes lo que está haciendo. Porque ahí es donde todo cambia, ahí es donde Dios empieza a actuar de maneras que jamás imaginaste, no cuando repites oraciones mecánicamente, no cuando buscas a Dios solo para salir de problemas, no cuando tu fe depende de que todo salga como tú quieres. Dios empieza a actuar cuando finalmente llegas al límite de ti mismo y dices, Señor, ya no puedo seguir controlándolo todo. Confío en ti aunque tenga miedo, confío en ti aunque no vea el camino. Confío en ti aunque mi vida ahora mismo parezca hecha pedazos. Y escucha bien esto, porque puede cambiar tu vida para siempre. La fe verdadera no nace cuando todo está bien. La fe verdadera nace cuando todo parece derrumbarse y aún así decides no soltar la mano de Dios. Recuerdo a una mujer que llegó a hablar conmigo después de una conferencia, tenía los ojos destruidos de tanto llorar, pero lo que más me impresionó no fue su tristeza, fue el cansancio de su alma. Hay personas que no solo están cansadas físicamente, están cansadas de luchar, cansadas de esperar, cansadas de creer que las cosas van a mejorar, y ella estaba exactamente así. Me contó que su hijo llevaba años atrapado en las drogas, había robado dinero en su casa, había mentido, había desaparecido durante semanas enteras, ella ya no dormía. Cada llamada telefónica en la madrugada le helaba la sangre porque pensaba que le iban a decir que su hijo estaba muerto en una calle. Y entonces me dijo algo que jamás olvidaré. Padre, ya no sé cómo seguir creyendo, siento que Dios me abandonó. Y quizá alguien que me escucha ahora mismo entiende perfectamente esas palabras porque también has llegado a ese punto. Has rezado tanto por algo que ya no sabes si tiene sentido seguir orando. Has pedido una y otra vez por tu matrimonio, por tu salud, por tus hijos, por una puerta que nunca se abre, y dentro de ti empieza a crecer una pregunta peligrosa. ¿Y si Dios no me escucha? Pero espera, porque aquí es donde la mayoría de las personas se equivoca completamente acerca de la fe. Creen que la fe consiste en obtener respuestas rápidas, soluciones inmediatas, milagros espectaculares, pero la verdadera fe no consiste en lograr que Dios haga lo que tú quieres. La verdadera fe consiste en seguir confiando incluso cuando Dios parece guardar silencio. Aquella mujer me dijo que llevaba años pidiéndole a Dios que cambiara a su hijo y que nada pasaba. Pero mientras hablábamos, empecé a notar algo. Ella hablaba de Dios como alguien distante, casi como si fuera un funcionario celestial que no había procesado correctamente su solicitud. Y entonces le pregunté algo que la desarmó por completo. ¿Y tú has cambiado? Se quedó callada, porque toda su vida espiritual giraba alrededor de cambiar a su hijo, pero nunca se había preguntado si Dios estaba tratando de transformarla a ella en medio de ese sufrimiento. Ahí empezó algo nuevo, no en el muchacho, en ella empezó a rezar distinto, empezó a dejar de controlar obsesivamente cada movimiento de su hijo, empezó a confiar y no fue inmediato, no hubo música del cielo ni un milagro instantáneo, hubo
noches horribles, recaídas, lágrimas, desesperación, pero algo estaba ocurriendo que ella todavía no podía ver. Porque así actúa Dios muchas veces, en silencio, debajo de la superficie. Mientras tú piensas que no está haciendo nada, Él ya está moviendo piezas que tú ni siquiera puedes imaginar. El problema es que nosotros queremos entender todo antes de confiar y Dios funciona exactamente al revés. Primero te pide confianza y luego, con el tiempo, te deja entender algunas cosas. Algunas, no todas. Porque si pudiéramos comprender completamente los caminos de Dios, entonces Dios sería demasiado pequeño para ser Dios. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Pedro cuando Jesús lo llamó a caminar sobre el agua. Imagínate la escena, la tormenta golpeando la barca, el viento rugiendo, las olas levantándose como montañas negras en medio de la noche, los discípulos aterrados. Y de pronto Jesús aparece caminando sobre el mar. Pedro da un paso imposible, sale de la barca. Mientras mantiene los ojos fijos en Cristo, ocurre lo sobrenatural, camina sobre el agua. Pero en el instante en que empieza a mirar la tormenta, se hunde. Y ahí está la gran lección que cambia toda la vida espiritual. La fe verdadera no niega que exista la tormenta. La fe verdadera simplemente decide que Cristo es más grande que la tormenta. Muchos de ustedes están hundiéndose porque llevan demasiado tiempo mirando las olas, mirando el diagnóstico médico, mirando las deudas, mirando la traición, mirando la soledad, mirando todo lo que salió mal. Y mientras más miras el problema, más pequeño se vuelve Dios en tu mente. Pero cuando la fe despierta de verdad, algo se invierte dentro de ti. El problema sigue ahí, sí, pero ahora entiendes que el poder de Dios es infinitamente mayor que aquello que te da miedo. Y entonces empiezas a vivir diferente, ya no desde el pánico, sino desde la confianza. Pero escucha esto con mucha atención, porque aquí hay algo que casi nadie entiende. La fe verdadera no elimina automáticamente el sufrimiento. Y esta mentira ha destruido la espiritualidad de muchísimas personas. Les hicieron creer que si tenían suficiente fe nunca enfermarían, nunca sufrirían, nunca tendrían problemas, y cuando llegaron las pruebas pensaron que Dios los había abandonado. No, hermano, no, hermana. La cruz no significa ausencia de Dios. Muchas veces la cruz es precisamente el lugar donde Dios está trabajando más profundamente en tu alma. Mira a Cristo en Getsemaní, sudando sangre, temblando, pidiendo al Padre que si era posible apartara de él aquel cáliz. Jesús mismo experimentó angustia, dolor, oscuridad, pero dijo algo que revela el corazón de la fe verdadera: no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí está el secreto que transforma la vida entera. La fe madura empieza cuando dejas de usar a Dios para cumplir tus planes y empiezas a entregarle tus planes a Dios. Y eso duele, claro que duele, porque el ser humano quiere controlar, queremos saber qué va a pasar mañana, queremos garantías, queremos que Dios nos explique todo antes de obedecer. Pero Dios no funciona así. Abraham no recibió un mapa completo cuando salió de su tierra. María no entendió completamente lo que significaba decirle sí al ángel. Pedro no sabía que terminaría crucificado cabeza abajo. Simplemente dieron un paso de fe y después otro, y después otro. Así actúa Dios. No suele mostrarte toda la escalera. Normalmente solo ilumina el siguiente escalón. Y aquí es donde muchos abandonan porque quieren certeza absoluta antes de moverse, pero la fe nunca funciona con certeza absoluta humana. Si pudieras verlo todo claramente, ya no necesitarías fe. La fe comienza precisamente donde termina tu capacidad de controlar y entender. Hace algunos años acompañé espiritualmente a un hombre que había perdido prácticamente todo.
su negocio quebró, sus amigos desaparecieron, su esposa pidió el divorcio y en cuestión de meses pasó de sentirse exitoso a sentirse completamente destruido. Un día vino a verme y me dijo algo terrible: Padre, siento que Dios me está quitando todo. Y le respondí algo que al principio lo enojó muchísimo. Le dije: no, Dios está quitando todo aquello sobre lo que construiste tu identidad para enseñarte quién eres realmente. Porque ahí está otro de los grandes problemas del ser humano. Construimos nuestra seguridad sobre cosas que se pueden perder: dinero, relaciones, apariencia, reconocimiento, salud. Y entonces cuando esas cosas se tambalean, sentimos que nuestra vida entera se derrumba. Pero Dios, en su misericordia, a veces permite que ciertas estructuras falsas se rompan para que finalmente descubramos que nuestra verdadera roca tiene que ser Él. Ese hombre pasó meses muy oscuros. Hubo momentos en que pensó quitarse la vida, pero en medio de esa devastación empezó algo inesperado. Comenzó a rezar de verdad por primera vez en años. No oraciones vacías, no frases aprendidas. Empezó a hablar con Dios desde la herida abierta de su corazón y lentamente descubrió algo impresionante. Había perdido muchas cosas, sí, pero no había perdido lo más importante. Dios seguía ahí. Y cuando finalmente entendió eso, empezó a reconstruirse desde un lugar completamente distinto. Ya no desde el orgullo, ya no desde la autosuficiencia, sino desde la humildad y la dependencia de Dios. Y aquí quiero detenerme un momento porque alguien necesita escuchar esto. A veces el peor enemigo de la fe no es el sufrimiento, es la comodidad. Hay personas que nunca desarrollan una fe profunda porque nunca sienten verdadera necesidad de Dios. Mientras todo va bien, mantienen una relación superficial con Él, pero cuando la vida finalmente los golpea, descubren que no tienen raíces espirituales profundas y entonces se desesperan. Jesús habló precisamente de esto en la parábola del sembrador. La semilla que cae entre piedras brota rápido, pero no tiene raíces profundas y cuando llega el sol se seca. Así es la fe de muchas personas. Emocional, superficial, dependiente de las circunstancias. Pero la fe verdadera desarrolla raíces en la oscuridad, se fortalece en el desierto, aprende a permanecer incluso cuando no siente nada. Y quiero decirte algo muy fuerte: hay momentos en los que Dios parecerá guardar silencio precisamente porque está enseñándote a caminar por fe y no por emociones. Mucha gente confunde la presencia de Dios con sentir bonito, pero los santos entendieron algo mucho más profundo. Dios sigue estando contigo incluso cuando no sientes absolutamente nada. Mira a Santa Teresa de Calcuta, décadas enteras sirviendo a los pobres mientras experimentaba una sequedad espiritual terrible. O San Juan de la Cruz atravesando la noche oscura del alma. O incluso Cristo en la cruz gritando: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La fe verdadera no depende de sentir constantemente la presencia de Dios. La fe verdadera decide permanecer incluso en el silencio. Y aquí es donde sucede algo misterioso, porque cuando sigues creyendo aún en la oscuridad, tu fe deja de apoyarse en emociones pasajeras y empieza a apoyarse en la fidelidad de Dios. Y eso produce una fortaleza espiritual que nada puede destruir. Puedes perder muchas cosas en esta vida, pero cuando tu fe está anclada en Dios de verdad, hay una paz que el mundo no entiende. No estoy diciendo que no vas a llorar, claro que vas a llorar. No estoy diciendo que nunca tendrás miedo. Incluso los grandes santos sintieron miedo. Lo que estoy diciendo es que en medio de todo eso habrá algo más profundo, sosteniéndote una certeza silenciosa.
una convicción inexplicable, la seguridad de que Dios no te abandonará aunque atravieses el valle más oscuro. Y eso cambia absolutamente todo, porque entonces dejas de vivir paralizado por el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo a perder, el miedo al futuro. La mayoría de las personas toma decisiones desde el miedo y después se pregunta por qué vive esclavizada. Pero cuando la fe verdadera despierta, empiezas a tomar decisiones desde la confianza. Y déjame decirte algo más. El enemigo sabe perfectamente el poder que tiene una persona que confía radicalmente en Dios. Por eso hará todo lo posible para mantenerte distraído, asustado, confundido, tibio, porque una persona con fe verdadera se vuelve peligrosísima para el reino de las tinieblas, no porque sea perfecta, no porque nunca caiga, sino porque ya no vive dependiendo de sus propias fuerzas. Piensa en David frente a Goliat. Todo el ejército israelita estaba paralizado por el miedo. Veían al gigante y se sentían pequeños. Pero David veía algo distinto, no negó el tamaño del enemigo. Simplemente entendió que Dios era más grande y esa perspectiva cambió toda la batalla. Mientras todos los demás calculaban probabilidades humanas, David confiaba en el poder de Dios. Eso es exactamente lo que el enemigo quiere robarte, la perspectiva correcta. Quiere que mires tu problema y olvides quién es tu Dios. Quiere que te enfoques tanto en tu debilidad que nunca descubras el poder de Dios actuando en ti. Porque, escucha esto, Dios suele escoger precisamente a las personas más débiles para manifestar su gloria. Moisés era inseguro y tartamudo. Gedeón se escondía lleno de miedo. Pedro era impulsivo y frágil. Pablo perseguía cristianos. Y sin embargo, Dios hizo maravillas a través de ellos. ¿Por qué? Porque cuando una persona reconoce sinceramente su debilidad, finalmente deja espacio para que actúe el poder de Dios. El problema es que el orgullo humano odia depender. Queremos sentirnos fuertes por nosotros mismos. Queremos controlar nuestra vida sin necesidad de rendirnos a nadie. Pero mientras más te aferras a tu autosuficiencia, más bloqueas la obra de Dios en ti. La fe verdadera empieza cuando finalmente reconoces: Señor, yo solo no puedo. Y no sabes el descanso tan profundo que llega cuando dejas de pretender que puedes cargar el mundo entero sobre tus hombros. Porque esa es otra de las tragedias modernas, personas agotadas, tratando de sostener vidas que nunca fueron diseñadas para sostener solas. Y Dios observando, esperando el momento en que finalmente digan: ayúdame, pero cuidado, porque pedir ayuda a Dios no significa pasividad. La fe verdadera no es sentarte cruzado de brazos esperando milagros mientras no haces nada. No, la fe verdadera coopera con Dios. Ora, pero también actúa. Confía, pero también obedece. Espera en Dios, pero sigue caminando. Noé tuvo fe, sí, pero también construyó el arca durante años mientras todos se burlaban de él. Abraham tuvo fe, sí, pero también salió de su tierra. Pedro tuvo fe, sí, pero también tuvo que salir de la barca. La fe siempre produce movimiento. Y aquí viene algo importantísimo. Muchas veces Dios no cambia primero las circunstancias, primero te cambia a ti. Porque hay personas que dicen: cuando mi vida mejore voy a tener paz. Pero Dios quiere darte paz antes de que las circunstancias cambien. Una paz sobrenatural, una paz que no depende de lo externo. He conocido enfermos terminales con más paz que personas completamente sanas. He visto gente sin dinero dormir tranquila mientras millonarios viven consumidos por ansiedad. Porque la verdadera paz no nace del control humano.
nace de la confianza en Dios. Y eso es exactamente lo que el mundo no entiende. El mundo busca seguridad absoluta en cosas temporales, pero la fe verdadera entiende que solo Dios permanece. Todo lo demás cambia, todo lo demás puede perderse. Por eso cuando una persona finalmente aprende a poner su confianza en Dios de verdad, se vuelve interiormente libre. Ya no necesita desesperadamente la aprobación de todos, ya no vive esclavizada al éxito, ya no se destruye completamente cuando las cosas salen mal, porque su identidad dejó de depender del mundo y empezó a depender de Dios. Pero llegar ahí requiere un proceso, y aquí quiero ser completamente honesto contigo. Dios muchas veces usará precisamente aquello que más te duele para formar tu fe, y sé que eso no suena cómodo. Sé que no es el mensaje fácil que muchos quieren escuchar, pero es la verdad. José tuvo que pasar por la traición, la esclavitud y la prisión antes de llegar al palacio. David tuvo que huir y esconderse antes de convertirse en rey. Pedro tuvo que romperse completamente después de negar a Cristo antes de convertirse en roca para la iglesia. Dios no desperdicia el sufrimiento cuando encuentra un corazón dispuesto a confiar. Y quizá ahora mismo tú estás atravesando un proceso que no entiendes. Quizás sientes que todo se retrasó, que tu vida no va como imaginabas, que llevas demasiado tiempo esperando una respuesta de Dios. Pero ten cuidado con sacar conclusiones demasiado rápido, porque muchas veces lo que parece demora es preparación. Dios no siempre trabaja rápido, pero siempre trabaja profundamente. Un escultor no golpea el mármol porque lo odie, lo golpea porque ve dentro una obra que todavía no existe. Y muchas veces Dios permite procesos dolorosos porque está formando en ti algo que no podrían hacer de otra manera: la paciencia, la humildad, la compasión, la fortaleza, la dependencia de Dios. Hay virtudes que solo crecen en el fuego de la prueba, y aquí es donde muchas personas abandonan justo antes del milagro, porque se cansan de esperar, se cansan de confiar, se cansan de caminar sin entender. Pero escucha esto: el hecho de que todavía no veas el resultado no significa que Dios no esté actuando. Las raíces crecen en silencio debajo de la tierra mucho antes de que aparezca el fruto. Y si ahora mismo sientes que Dios está tardando demasiado, quiero que recuerdes algo: Dios nunca llega tarde. Nosotros somos los que vivimos obsesionados con nuestros tiempos, pero Dios ve un panorama eterno que tú no puedes ver todavía. Lo que hoy parece una tragedia, quizá mañana entenderás que fue protección. Lo que hoy parece una puerta cerrada, quizá mañana descubrirás que evitó una destrucción enorme en tu vida. Pero necesitas fe para caminar mientras todavía no entiendes. Y precisamente ahí, en ese punto donde ya no puedes apoyarte solo en tu lógica humana, es donde comienza la verdadera aventura espiritual. Porque la fe auténtica no es teoría, es una manera completamente nueva de vivir. Una manera que el mundo considera absurda hasta que empieza a ver los frutos. Porque cuando una persona empieza a vivir con fe verdadera, algo cambia incluso en su manera de mirar el sufrimiento. Antes veía cada problema como una señal de abandono, pero ahora empieza a entender que muchas veces Dios está obrando precisamente en medio del dolor. Y esto es difícil de aceptar porque nadie quiere sufrir, nadie se despierta deseando atravesar una noche oscura. Pero los grandes hombres y mujeres de Dios descubrieron algo que el mundo jamás entenderá del todo. Descubrieron que hay heridas que terminan convirtiéndose en puertas hacia una intimidad más profunda con Dios. Piensa en Jacob luchando toda la noche con el ángel. Sale herido, cojeando, pero también sale transformado.
Y eso es exactamente lo que Dios hace muchas veces. No siempre te deja intacto. A veces permite luchas que te marcan para siempre, pero esas mismas luchas terminan revelando una versión de ti que jamás habría nacido en la comodidad. Porque hay una fortaleza espiritual que solo aparece cuando ya no tienes dónde apoyarte excepto en Dios. Y aquí viene algo impresionante. La mayoría de las personas cree que la fe elimina el miedo, pero no es verdad. La fe verdadera muchas veces avanza temblando. María seguramente sintió miedo cuando aceptó convertirse en la madre del Salvador. Pedro sintió miedo al salir de la barca. Jesús mismo sintió angustia en Getsemaní. La diferencia no es ausencia de miedo. La diferencia es que decides obedecer a Dios incluso con miedo. Eso cambia completamente la vida, porque hay personas que llevan años esperando sentirse completamente seguras para dar el paso que Dios les pide, pero la seguridad absoluta casi nunca llega antes de la obediencia. Primero das el paso y luego descubres que Dios ya estaba sosteniéndote. Recuerdo a un joven que me buscó después de años atrapado en una adicción terrible. Había destruido la confianza de su familia, había perdido amistades, había tocado fondo tantas veces que ya ni él mismo creía en su capacidad de cambiar. Y lo más doloroso era escuchar cómo hablaba de sí mismo. Padre, yo ya no tengo remedio. Eso hace el pecado cuando se prolonga demasiado. No solo destruye hábitos, empieza a destruir identidad, empieza a convencerte de que jamás podrás levantarte. Pero algo ocurrió una noche después de una sobredosis que casi termina con su vida. Despertó en un hospital y por primera vez dejó de justificar todo, por primera vez dejó de culpar a otros, por primera vez reconoció que necesitaba ayuda de verdad y ahí comenzó el milagro. No cuando desapareció mágicamente la adicción, el milagro comenzó cuando nació la humildad. Porque Dios puede hacer maravillas con un corazón humilde, pero no puede transformar a quien sigue convencido de que no necesita cambiar. Ese muchacho inició un proceso durísimo, rehabilitación, recaídas, vergüenza, lucha diaria. Y aquí está lo importante, mucha gente piensa que la fe verdadera produce cambios instantáneos en todo. A veces sí sucede un milagro inmediato, pero otras veces Dios actúa a través de procesos largos que van purificando el alma lentamente. Porque Dios no solo quiere liberarte de algo, quiere transformarte profundamente. 5 años después, ese joven seguía luchando, pero ya no era el mismo hombre. Había recuperado la relación con su familia, trabajaba, servía a otros jóvenes atrapados en adicciones. Y su madre me dijo algo que jamás olvidé. Padre, el milagro no fue solo que mi hijo sobreviviera. El milagro fue descubrir cómo Dios transformó también mi corazón mientras aprendía a confiar. ¿Ves cómo actúa Dios? Nunca se limita únicamente a resolver el problema externo, siempre quiere ir más profundo, quiere sanar el corazón, quiere arrancar el orgullo, el miedo, la desesperación, quiere enseñarte a vivir dependiendo de Él. Y eso explica por qué muchas veces Dios no responde exactamente como nosotros esperamos. Nosotros queremos alivio inmediato, Dios quiere salvación profunda. Nosotros pensamos en meses, Dios piensa en eternidad. Por eso la fe verdadera no puede basarse solo en resultados visibles, porque habrá momentos en los que no entenderás nada, momentos en los que parecerá que tus oraciones rebotan contra el techo. Y ahí es donde se decide todo. Ahí descubres si amas realmente a Dios o solo amas los beneficios que esperas recibir de Él. Job entendió esto de una manera brutal. Perdió riqueza, hijos, salud, prestigio, todo. Y aún así pronunció palabras que estremecen hasta hoy. Aunque Él me mate,
en Él confiaré. Eso es fe verdadera, no una fe cómoda, no una fe emocional, una fe desnuda, radical, sostenida únicamente por la certeza de que Dios sigue siendo bueno incluso cuando no entiendes sus caminos. Y escucha bien esto porque puedes sostenerte en tus peores noches. Dios no desperdicia ninguna lágrima ofrecida con fe, ninguna. Cada sufrimiento vivido unido a Cristo tiene un valor eterno que ahora mismo quizá no puedes comprender. Los santos entendieron esto profundamente. Por eso podían atravesar persecuciones, enfermedades, traiciones y aún así conservar una alegría inexplicable. No porque disfrutaran el dolor, sino porque habían descubierto que incluso en medio de la cruz Dios permanece cerca. Pero aquí viene otro punto decisivo. La fe verdadera no te encierra en ti mismo, te convierte en instrumento para otros. Cuando Dios transforma tu corazón, empieza también a usar tu vida para tocar vidas ajenas. Tal vez nunca prediques ante multitudes, tal vez jamás escriban libros sobre ti, pero puedes convertirte en la respuesta a la oración de alguien. Una palabra tuya puede impedir que una persona se suicide. Una conversación puede acercar a alguien nuevamente a Dios. Un acto de amor puede sanar heridas invisibles. Así comenzó el cristianismo. Un pequeño grupo de hombres asustados recibió el Espíritu Santo y salió al mundo con una fe tan viva que terminó transformando el imperio romano. No tenían poder político, no tenían riquezas, tenían algo mucho más fuerte, convicción absoluta de que Cristo estaba vivo, y eso sigue cambiando el mundo hoy. No los cristianos tibios, no los que viven una religión superficial. El mundo cambia cuando alguien cree de verdad, porque una persona con fe verdadera transmite algo distinto: paz en medio del caos, esperanza en medio de la oscuridad, fortaleza en medio de la prueba. Y el mundo, aunque no lo admita, tiene hambre de eso. Por eso el enemigo lucha tanto por mantenerte distraído, apagado, tibio, porque sabe que un cristiano que despierta de verdad se convierte en una amenaza para las tinieblas. Y quizá esa es precisamente la razón por la que estás escuchando esto ahora mismo. Porque Dios está tratando de despertarte, porque llevas demasiado tiempo sobreviviendo espiritualmente cuando fuiste llamado a vivir lleno de fe, de fuego, de propósito. Hay momentos en la vida en los que el miedo no golpea la puerta, entra directamente en tu mente y se sienta contigo como si fuera el dueño de la casa. Y en ese instante, sin darte cuenta, empiezas a vivir de otra forma, empiezas a respirar distinto, empiezas a imaginar futuros que aún no existen, pero que ya te están rompiendo por dentro. Y la pregunta que lo cambia todo es esta: ¿y si ese miedo no es una señal de peligro, sino una señal de que has olvidado algo esencial sobre ti y sobre Dios? Porque lo más inquietante no es que tengas problemas, sino que esos problemas hayan empezado a gobernar tu paz. Y cuando eso ocurre, tu vida deja de avanzar y empieza a sobrevivir. Ya no despiertas con propósito, despiertas con presión. Ya no piensas en el día, piensas en lo que podría salir mal. Y sin darte cuenta, el futuro se convierte en una amenaza constante, aunque todavía no haya llegado. Pero hay algo aún más profundo detrás de esa ansiedad silenciosa, algo que casi nadie te dice con claridad. El miedo no solo es una emoción, es una pérdida de perspectiva espiritual. Es el momento exacto en el que lo visible se vuelve más grande que lo invisible, donde lo temporal pesa más que lo eterno, donde el problema grita más fuerte que la promesa. Y ahí es donde empieza esta historia, no como una teoría, sino como una confrontación directa con lo que estás viviendo ahora mismo. Porque si estás escuchando esto, no es casualidad.
Hay algo dentro de ti que ya no quiere seguir igual, aunque no sepas cómo cambiarlo. El primer quiebre ocurre cuando te das cuenta de que la ansiedad no aparece de la nada. Siempre tiene un patrón, siempre nace en el mismo lugar. Una mente que intenta controlar lo que no puede controlar. Y cuanto más intentas controlar, más escapa todo de tus manos y más fuerte se vuelve ese nudo en el pecho que no te deja descansar. Pero aquí viene lo que nadie espera escuchar. Ese intento de control no es fortaleza, es agotamiento disfrazado de responsabilidad. Y en ese agotamiento, sin darte cuenta, empiezas a cargar con un peso que nunca fue diseñado para ti. Porque hay una diferencia enorme entre vivir responsablemente y vivir intentando sostener el mundo entero sobre tus hombros. Y esa diferencia es exactamente la línea entre la paz y la ansiedad. En ese punto, la mente empieza a hacer algo peligroso, empieza a proyectar escenarios. No vive lo que está pasando, vive lo que podría pasar. Y lo más sorprendente es que el 90% de esos escenarios nunca ocurren, pero el cuerpo los sufre como si fueran reales. Es decir, estás pagando emocionalmente por tragedias imaginarias. Y mientras eso ocurre, algo se va rompiendo por dentro. La confianza se debilita, la fe se vuelve borrosa. Y Dios, sin que te des cuenta, empieza a aparecer más distante, no porque se haya ido, sino porque el ruido interno es demasiado fuerte para escucharlo. Y entonces llega el punto más crítico, el momento donde el miedo ya no solo es un pensamiento, sino una identidad. Ya no dices, tengo ansiedad, empiezas a creer, soy ansioso. Ya no dices, estoy preocupado, empiezas a vivir como alguien definido por la preocupación. Y cuando eso sucede, la batalla ya no es externa, es interna. Pero en medio de ese caos silencioso, hay una verdad que lo cambia todo si realmente la entiendes. No eres tus pensamientos, no eres tus escenarios mentales, no eres el ruido que se repite en tu cabeza cuando todo está en silencio. Eres algo mucho más profundo, pero el problema es que lo has olvidado y ese olvido no es inocente, porque cada vez que olvidas quién eres, empiezas a depender de cosas que no pueden sostenerte. Tu seguridad se traslada a lo frágil, tu paz depende de lo inestable, tu valor depende de lo externo. Y ahí es donde la ansiedad encuentra terreno fértil, porque cuando todo depende de circunstancias, vivir se vuelve una amenaza constante. Todo puede cambiar en cualquier momento y por eso nada se siente seguro. Y aquí es donde esta historia empieza a cambiar de dirección, porque no se trata solo de entender el problema, se trata de descubrir el punto donde ese problema empieza a perder poder. Todo comienza con una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Qué estás usando como base para tu identidad? Porque si tu identidad depende de lo que tienes, de lo que logras o de lo que otros piensan, entonces tu paz siempre estará en riesgo. Y es aquí donde muchas personas viven sin darse cuenta de algo devastador, están intentando construir estabilidad emocional sobre cosas que están diseñadas para cambiar. Y lo más peligroso no es que cambien, lo más peligroso es que tú dependes de que no cambien. Entonces, la vida se convierte en una vigilancia constante. Vigilas tu salud, vigilas tu trabajo, vigilas tus relaciones, vigilas el futuro. Y sin darte cuenta, vivir deja de ser vivir y se convierte en anticipar pérdidas. Pero en medio de ese sistema mental de alerta permanente, aparece una verdad que interrumpe todo ese ruido interno. Una verdad que no se siente como motivación, sino como una reorientación total de la mente. No estás solo sosteniendo tu vida. Y aquí es donde el discurso cambia de nivel, porque si esto fuera solo psicología, se quedaría en técnicas de control emocional.
Pero lo que está en juego aquí no es solo tu estabilidad mental, sino tu comprensión de la realidad espiritual en la que vives. Porque si Dios existe como Padre activo, presente, involucrado, entonces el peso que estás cargando nunca estuvo diseñado para ti. Y eso no es una frase bonita, es una redefinición completa de cómo estás viviendo. Pero aceptar eso no es inmediato, porque hay una resistencia interna, una voz que dice, si no me preocupo yo, nada se va a resolver. Y esa frase, aunque parece lógica, es exactamente la raíz del agotamiento emocional moderno, porque te coloca en el centro de todo, como si todo dependiera de tu capacidad de prever, resolver y controlar, y ese lugar no es humano, es insoportable. Y aquí es donde comienza la tensión real de esta historia, porque si sueltas el control, algo dentro de ti teme que todo se derrumbe, pero si no lo sueltas, tú te estás derrumbando lentamente. Y en esa tensión aparece el verdadero conflicto. No es solo ansiedad, es confianza, confianza en lo invisible frente a la necesidad de controlar lo visible. Y mientras esa batalla ocurre en silencio dentro de ti, hay algo que empieza a tomar forma sin que lo notes todavía. Un cambio de enfoque que no elimina los problemas, pero cambia radicalmente quién los está cargando. Pero antes de llegar a ese punto, necesitas ver algo más profundo, porque hay una razón por la que tu mente no puede descansar incluso cuando todo parece estar bien. Y esa razón no está en lo que te pasa afuera, está en cómo interpretas lo que te pasa dentro. Y lo que viene a continuación no es una explicación más, es el inicio de una ruptura interna que puede cambiar completamente la forma en que vives el miedo. Pero para entenderlo, primero hay que entrar en el lugar donde el miedo realmente nace. Y ese lugar no es lo que imaginas. Y ese lugar donde el miedo realmente nace no es el futuro, aunque siempre te lo hace creer. Tampoco es el problema en sí, aunque siempre te convence de que es el problema el que te está destruyendo. El verdadero origen es mucho más silencioso, más profundo, más invisible. El miedo nace en el momento exacto en el que empiezas a imaginarte solo frente a la vida, no frente al problema, sino frente a la vida entera. Porque una cosa es enfrentar una dificultad y otra muy distinta es sentir que no tienes a nadie sosteniéndote mientras la enfrentas. Y ahí ocurre el cambio más peligroso en tu interior. El problema deja de ser el problema y se convierte en una prueba de abandono. Y cuando la mente entra en ese estado, ya no analiza, ya no razona, ya no confía, solo anticipa pérdidas, solo construye escenarios donde todo se cae, donde todo falla, donde todo termina mal. Y lo más inquietante es que empieza a vivir como si esos escenarios ya fueran reales. Pero aquí es donde algo se rompe si miras con atención, porque ese tipo de pensamiento no es nuevo, es antiguo. Es el mismo patrón que se repite desde siempre en el ser humano. Cuando el corazón pierde el anclaje de la confianza, la mente empieza a fabricar control. Y cuando el control no funciona, aparece el miedo. Y entonces vives en un círculo cerrado. Intentas controlar para no sentir miedo, pero cuanto más controlas, más miedo aparece. Y cuanto más miedo aparece, más necesitas controlar. Y sin darte cuenta, estás atrapado en un sistema que se alimenta a sí mismo. Pero ahora viene el punto donde todo esto empieza a romperse, porque hay una pregunta que no puedes evitar si eres honesto contigo mismo. ¿Qué pasaría si dejaras de intentar sostenerlo todo? No en teoría, en la práctica,
en tu mente, en tus decisiones, en tu forma de reaccionar cuando el pensamiento de miedo aparece. Porque aquí está la verdad que nadie quiere enfrentar. El problema no es que tengas miedo, el problema es que le estás obedeciendo. Le obedeces cuando te paraliza, le obedeces cuando te hace anticipar catástrofes, le obedeces cuando te roba el presente, le obedeces cuando empieza a dictar tus decisiones como si fuera una autoridad. Y sin darte cuenta, el miedo ha pasado de ser una emoción a ser un maestro. Pero hay algo dentro de ti que no fue creado para vivir bajo ese tipo de gobierno interno. Hay algo en ti que se revela cuando todo tu mundo interior está dominado por la ansiedad. Es esa parte que todavía sabe, aunque sea débilmente, que no fuiste diseñado para vivir así. Y ese es el punto donde empieza la ruptura real. Porque en medio del caos mental aparece una posibilidad que antes no veías. No tienes que obedecer cada pensamiento que aparece en tu mente. Eso parece simple, pero es revolucionario. Porque hasta ahora has tratado tus pensamientos como órdenes. Si piensas que algo va a salir mal, tu cuerpo reacciona como si ya estuviera saliendo mal. Si imaginas peligro, tu sistema entero entra en alerta como si el peligro ya estuviera aquí. Pero nadie te enseñó a hacer algo distinto, observar el pensamiento sin convertirlo en verdad. Y aquí empieza la primera grieta en el dominio del miedo, porque el miedo necesita que lo creas, necesita que lo aceptes sin cuestionarlo, necesita que lo confundas con realidad, pero en el momento en el que empiezas a mirarlo desde fuera, pierde autoridad. Y eso no elimina el pensamiento, pero le quita el trono. Sin embargo, incluso cuando entiendes esto, todavía hay algo más profundo que el miedo usa para sostenerse. Y es esto: la sensación de que el futuro está fuera del cuidado de Dios. Porque puedes intentar controlar tus pensamientos, puedes intentar calmar tu respiración, puedes intentar reorganizar tu mente, pero si en el fondo sigues creyendo que estás solo frente a lo que viene, el miedo siempre encontrará una rendija para volver. Y aquí es donde la batalla cambia de nivel, porque ya no es una batalla psicológica, es una batalla de confianza. Confianza en lo invisible cuando lo visible parece amenazante. Y es aquí donde muchas personas se detienen sin darse cuenta, porque quieren paz, pero no quieren soltar el control. Quieren descanso, pero no quieren rendirse. Quieren alivio, pero no quieren confiar. Y esa contradicción interna mantiene vivo el ciclo. Pero hay algo que empieza a cambiar cuando, aunque sea por un segundo, haces algo distinto. Cuando dejas de intentar resolver mentalmente lo que no puedes resolver en ese momento. Ese instante es pequeño, casi imperceptible, pero es profundamente importante. Porque por primera vez no estás alimentando el miedo con más pensamiento. Y el miedo, cuando no es alimentado, empieza a debilitarse, pero no desaparece todavía, porque todavía queda una raíz más profunda, la necesidad de que todo salga como tú necesitas para sentirte en paz. Y aquí es donde la ansiedad se vuelve más sofisticada. Ya no solo te asusta el futuro, ahora te condiciona el presente. Empiezas a pensar, si esto no se resuelve, no voy a poder estar bien. Si esto no cambia, no voy a poder estar tranquilo. Si esto no mejora, no voy a poder vivir en paz. Y sin darte cuenta, has puesto la paz como resultado en lugar de como punto de partida. Pero hay algo radical en la idea opuesta. La paz no depende de que todo cambie afuera, sino de a quién estás unido dentro. Y esto es lo que empieza a desarmar lentamente la estructura del miedo. Porque si tu paz depende de circunstancias, entonces siempre será frágil.
Pero si tu paz depende de una presencia más profunda que tus circunstancias, entonces ya no puede ser robada tan fácilmente. Sin embargo, entender esto no es suficiente, porque el problema no es solo conceptual, es práctico. Es cómo reaccionas cuando el pensamiento de ansiedad aparece a las 3 de la madrugada, cuando nadie te ve, cuando todo está en silencio, cuando el cuerpo está cansado, pero la mente no se detiene. Ese es el verdadero campo de batalla. Y es ahí donde tienes que aprender algo completamente nuevo. No todo lo que sientes requiere una respuesta inmediata. A veces lo que sientes solo necesita ser observado sin obediencia, porque la ansiedad siempre exige acción inmediata. Haz algo ahora mismo, resuelve esto ya, piensa más, controla más, preocúpate más. Pero la sabiduría espiritual hace lo contrario. Te invita a permanecer, a no reaccionar, a no correr detrás de cada pensamiento como si fuera urgente. Y en ese espacio de no reacción, algo empieza a cambiar. No en el problema, sino en ti. Porque empiezas a darte cuenta de algo que cambia todo el sistema interno. Puedes sentir miedo sin ser gobernado por él. Y eso es el principio de la libertad real. No la ausencia de miedo, sino la pérdida de su autoridad. Pero todavía falta algo más profundo, porque incluso cuando empiezas a ganar pequeñas victorias internas, todavía hay días donde el miedo vuelve con fuerza, donde parece más fuerte que antes, donde todo lo aprendido parece desaparecer, y ahí es donde la mente intenta convencerte de que has fracasado. Pero lo que no entiendes todavía es esto: el progreso no es lineal en la transformación interior, es profundo, invisible, acumulativo, y cada vez que eliges no obedecer al miedo, aunque sigas sintiéndolo, estás reescribiendo tu estructura interna, estás enseñándole a tu mente que no todo pensamiento tiene poder absoluto, y eso con el tiempo cambia todo. Pero ahora llegamos a un punto crítico de esta historia, porque todo lo que hemos visto hasta ahora te prepara para algo más grande, algo que no es solo resistencia al miedo, sino reemplazo del miedo. Y para llegar ahí necesitas entrar en el tercer movimiento, el que no solo te ayuda a sobrevivir la ansiedad, sino a transformarla desde su raíz. Pero lo que viene ahora no es simplemente una técnica, es una forma completamente distinta de vivir dentro de la misma realidad. Y cuando la entiendas, ya no verás el miedo de la misma manera otra vez. Y ahora llegamos al punto donde todo lo anterior deja de ser solo entendimiento y empieza a convertirse en una decisión, porque puedes haber escuchado cada idea, puedes haber entendido cada principio, puedes incluso haber sentido momentos de claridad, pero hay un instante donde la vida ya no te pide más información, te pide rendición. Y ese instante llega cuando el miedo vuelve otra vez. No como teoría, no como reflexión, sino como sensación real. Esa presión en el pecho, ese pensamiento repetitivo, esa anticipación de lo peor, y en ese momento exacto ya no estás pensando en lo que has aprendido, estás decidiendo en quién vas a confiar. Porque la batalla nunca fue solo contra la ansiedad. La batalla siempre fue contra la ilusión de que puedes sostenerlo todo por ti mismo. Y aquí es donde todo se define, porque cuando el miedo aparece tienes dos caminos internos, aunque no siempre lo veas así. El primero es automático: reaccionar, anticipar, controlar, pensar más, esforzarte más. El segundo es más silencioso pero más profundo: detenerte, respirar y recordar que no eres el centro del universo sosteniendo todo, sino una vida sostenida. Y ese segundo camino parece débil al principio, parece pasivo, parece incluso irresponsable para la mente ansiosa, porque la mente ansiosa siempre dice:
si no haces algo ahora, todo se va a caer. Pero lo interesante es que esa misma mente lleva años haciendo algo y aún así no ha encontrado paz. Y ahí empieza la verdadera contradicción interna, porque el esfuerzo constante no ha eliminado el miedo, solo lo ha sofisticado. Entonces aparece una verdad que no se siente cómoda, pero es liberadora. No todo lo que sientes necesita ser resuelto inmediatamente, pero todo lo que sientes necesita ser entregado correctamente. Y aquí es donde cambia el movimiento interior, porque entregar no es negar, entregar no es escapar, entregar no es ignorar. Entregar es reconocer que hay una carga que no fue diseñada para quedarse permanentemente en tus manos. Pero el problema es que has vivido tanto tiempo cargando pensamientos, escenarios y preocupaciones que soltar se siente peligroso, se siente como perder control, se siente como caer en vacío. Sin embargo, lo que no ves todavía es esto: el vacío que temes no es vacío, es espacio para algo más grande que el control. Y ese es el punto donde la ansiedad empieza a perder su forma, porque la ansiedad siempre necesita un contrato contigo. Si tú me escuchas, yo te protejo. Si tú me obedeces, yo te preparo. Si tú me sigues, yo evito el desastre. Pero ese contrato es una mentira disfrazada de protección, porque nunca termina en paz, siempre termina en más miedo. Y en el momento en el que decides romper ese contrato interno, aunque sea por segundos, algo cambia profundamente. No porque el problema desaparezca, sino porque tú dejas de vivir dentro del problema como si fuera tu identidad. Y ahora entramos en el tercer movimiento de esta historia. El primero fue darte cuenta de que el miedo no es autoridad. El segundo fue aprender a no obedecerlo automáticamente. Y este tercero es el más profundo: reemplazar el centro de gravedad interno que sostiene toda tu ansiedad. Porque el verdadero problema no es solo lo que piensas, es desde dónde estás viviendo lo que piensas. Si el centro de tu vida eres tú, entonces cada problema es una amenaza absoluta, porque todo depende de tu capacidad limitada. Pero si el centro de tu vida no eres tú, entonces los problemas dejan de ser absolutos y se convierten en situaciones dentro de una historia más grande. Y ese cambio lo transforma todo, porque la mente ansiosa vive como si todo dependiera de ella, pero la mente en paz aprende a vivir como si no todo dependiera de ella. Y eso no elimina la responsabilidad, elimina la ilusión de control total. Pero aquí viene algo importante. Este cambio no ocurre en un momento emocional fuerte, ocurre en decisiones pequeñas, repetidas, invisibles. Ocurre cuando un pensamiento de miedo aparece y en lugar de seguirlo, lo sueltas. Ocurre cuando el impulso de anticipar lo peor aparece y decides volver al presente. Ocurre cuando la necesidad de controlar todo aparece y eliges confiar aunque no entiendas cómo. Y cada una de esas microdecisiones es como una reprogramación interna, porque estás enseñándole a tu mente algo completamente nuevo. No todo pensamiento manda, no toda emoción define, no todo escenario mental es verdad, pero esto no es solo mental, es profundamente existencial, porque detrás de toda ansiedad hay una pregunta que rara vez se dice en voz alta: ¿qué pasa si no tengo el control? Y esa pregunta parece sobre circunstancias, pero en realidad es sobre identidad, porque si tu seguridad depende del control, entonces perder control se siente como perderte a ti mismo. Y por eso la rendición se siente tan difícil, no porque sea lógica complicada, sino porque parece una amenaza a quien crees ser.
Pero aquí es donde ocurre la paradoja más importante de toda esta historia. Cuando dejas de intentar ser el centro que sostiene todo, no te vuelves más débil, te vuelves más libre, porque ya no estás cargando con el peso de preverlo todo, resolverlo todo, anticiparlo todo, protegerlo todo, y por primera vez puedes vivir dentro del momento en lugar de vivir dentro de la simulación mental del futuro. Y eso no es teoría espiritual abstracta, es experiencia real. Es el instante en el que notas que estás respirando sin esfuerzo mental. Es el momento en el que te das cuenta de que el problema sigue ahí, pero ya no está dentro de tu pecho. Es cuando descubres que puedes mirar la vida sin estar constantemente tensando el interior. Y ese cambio no viene de que el mundo se haya arreglado, viene de que tú has dejado de pelear internamente contra cada segundo. Pero todavía hay una última resistencia en el interior humano, una que aparece incluso cuando todo esto empieza a tener sentido. Es la voz que dice, ¿y si suelto y todo sale mal? Y esa es la pregunta final del control. Pero lo que esa pregunta no ve es esto. Incluso cuando intentas controlar, no tienes garantía de que todo salga bien. El control nunca fue seguridad real, solo sensación de seguridad. Y cuando empiezas a ver eso con honestidad, el miedo pierde su argumento más fuerte, porque el miedo siempre se alimenta de una ilusión. Si controlas lo suficiente, puedes evitar el dolor. Pero la vida real demuestra algo distinto. No puedes evitar todo el dolor, pero sí puedes decidir si lo atraviesas con ansiedad o con confianza. Y ahí está el cambio más profundo. No se trata de eliminar incertidumbre, se trata de cambiar la forma en la que vives dentro de la incertidumbre. Y cuando eso ocurre, empiezas a notar algo inesperado. Hay una paz que no depende de que todo esté bien. No porque ignores la realidad, sino porque ya no estás solo dentro de ella. Y esa diferencia lo cambia todo, porque la ansiedad siempre te decía, estás solo frente a lo que viene, pero ahora empieza a surgir otra forma de vivir. No estoy solo en lo que viene. Y ese cambio, aunque parezca pequeño en palabras, es enorme en experiencia, porque el miedo pierde fuerza cuando deja de ser un acompañante constante en tu narrativa interna. Pero hay algo más profundo todavía, porque incluso esta paz no es un destino final, es un proceso continuo de volver una y otra vez a lo esencial, porque la mente humana olvida, la mente humana se distrae, la mente humana vuelve a construir escenarios y por eso la victoria no es una vez, es muchas veces, es volver a elegir, es volver a soltar, es volver a confiar, es volver al presente. Y cada vez que lo haces, aunque sea en medio del miedo, estás fortaleciendo un nuevo patrón dentro de ti. Un patrón donde el miedo ya no dirige, solo aparece y pasa. Y ahora, cuando miras todo el recorrido completo, te das cuenta de algo profundo. No estabas luchando contra la ansiedad solamente, estabas aprendiendo a vivir desde otro lugar interno. Un lugar donde el miedo existe, pero no gobierna. Un lugar donde los pensamientos aparecen, pero no mandan. Un lugar donde el futuro es incierto, pero no aterrador. Y ese lugar no se construye en un día. Se construye en decisiones repetidas, silenciosas, invisibles, hasta que un día te das cuenta de algo que antes parecía imposible. El miedo sigue existiendo, pero ya no te tiene. Y en ese instante, sin ruido, sin drama, sin anuncio, comienza una forma completamente nueva de vivir, no perfecta, pero libre. Y esa libertad, aunque el mundo siga igual afuera,
lo cambia todo dentro de ti.